Por eso la envenenó, para vivir con un hombre que jamás la ha amado, Victoria. Así que puedes seguir hablando. El capítulo 248 de Valle Salvaje marcó un punto culminante en la tensión que envuelve a la casa grande y la casa pequeña. Rafael, decidido a descubrir la verdad, acusó directamente a Úrsula de la muerte de Julio, mientras Adriana lo apoyaba en su cruzada por la justicia. Al mismo tiempo, los celos de Bárbara hacia Irene desataron nuevas disputas, reforzando la intriga alrededor de la carta de Amanda. Martín se debatió entre el peso de su secreto con Matilde y los celos por Pepa, reflejando cómo los problemas del corazón también podían desestabilizar la vida en el valle. Matilde, por su parte, descubrió que Gaspar había sido hijo del duque, lo que la unía de manera dolorosa al linaje de los Galve de Aguirre. José Luis intentó manipular a Rafael para alejarlo de Adriana y mantener el control de las tierras, pero la firmeza del joven evidenció que las mentiras ya no bastaban. Fue Mercedes quien dio el paso más decisivo al revelar que las tierras no pertenecían al duque, sino a los Salcedo de la Cruz y Millar. Esa verdad desencadenó la furia de Victoria, que estuvo a punto de acabar con la vida de Mercedes. El episodio cerró con un valle en vilo, esperando el desenlace de un ataque que podría sellar el destino de la mujer más valiente del relato y que, a la vez, representaba la memoria y la justicia que José Luis y Victoria intentaban silenciar. Mercedes estaba sentada junto a la ventana de la casa pequeña, cosiendo en silencio. Cuando Matilde entró con gesto turbado, la conversación sobre Gaspar la había dejado abatida, pero había otro tema que pesaba más en el aire: las tierras de Valle Salvaje. Matilde, incapaz de callar, preguntó con cautela: «Mercedes, ¿es cierto lo que dice Adriana, que esas tierras nunca pertenecieron al duque?» Mercedes levantó la vista y en sus ojos se dibujó una mezcla de duda y resignación. «Prometí a Adriana que guardaría silencio, pero la verdad no puede permanecer oculta para siempre. Es cierto, esas tierras pertenecen a la familia Salcedo de la Cruz y Millar. José Luis y Victoria lo saben desde hace tiempo. Han intentado todo para recuperarlas, incluso recurrir al engaño y a la violencia». Matilde se llevó las manos a la boca, horrorizada. «¿Entonces todo lo que han hecho fue para arrebatar lo que nunca fue suyo?» Mercedes asintió lentamente. «Por eso Julio sufrió tanto. Descubrió parte de esta verdad y se convirtió en un obstáculo. Por eso Adriana insiste en que se les devuelva lo que les pertenece». La conversación se tornó aún más peligrosa cuando Victoria apareció en la puerta. Su sombra se proyectó sobre el suelo como una amenaza. «¿Qué decías?» «Mercedes», preguntó con voz helada. La mujer palideció, pero no retrocedió. «Que esas tierras no son de ustedes». «Victoria, nunca lo fueron». La marquesa avanzó un paso, con los ojos encendidos de furia. «¿Te atreves a decirme eso a la cara? ¿A mí, que he sostenido esta casa cuando todos se derrumbaban?» Mercedes sostuvo su mirada con entereza. «Lo sostuviste con intrigas y mentiras, pero la verdad siempre sale a la luz». Victoria sonrió con un gesto cruel. Esa sonrisa que precedía a sus actos más despiadados. «Has cometido un error, Mercedes, un error que no te perdonaré». El ambiente se volvió irrespirable. Matilde se quedó petrificada, consciente de que las palabras de Mercedes acababan de sellar su destino. Y Mercedes,
Aun sabiendo el riesgo que corría, no se arrepintió. Había cumplido su promesa de defender la verdad, aunque esa verdad pudiera costarle la vida. Rafael recorría los pasillos de la casa grande con el ceño fruncido, arrastrando una determinación que le nacía del alma. Desde hacía días, las piezas del rompecabezas sobre la muerte de Julio empezaban a encajar en su mente, y la figura de Úrsula se alzaba cada vez con más claridad en el centro de todas sus sospechas. Aquella mujer, siempre presente, siempre al acecho, había sido la confidente de su hermano. Why, precisamente por esa cercanía, Rafael estaba convencido de que también había sido su verdugo. Una tarde, buscó a Adriana en el jardín para compartirle sus pensamientos. Ella lo esperaba bajo la sombra de un roble, con la serenidad que lo sostenía en sus momentos más oscuros. Adriana, comenzó él, con voz tensa. Sé quién mató a Julio. Fue Úrsula. La joven abrió los ojos con asombro, incrédula ante la contundencia de sus palabras. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Rafael respiró hondo, con la mirada perdida en el horizonte. Julio confiaba en ella. Le contó que nos ayudaría a escapar para vivir nuestro amor. Esa información la convertía en una amenaza para los planes de quienes lo querían sometido, y justo después de eso, murió. No fue casualidad. Ella lo sabía todo. Adriana lo escuchaba en silencio, intentando asimilarlo, aunque una parte de ella dudaba. La firmeza en la voz de Rafael la conmovía. Si eso es cierto, murmuró, estamos ante alguien capaz de todo. Debemos tener cuidado. Más tarde, Rafael se cruzó con Úrsula en uno de los pasillos. La observó con una mezcla de repulsión y desafío. Dime, Úrsula, le preguntó con sorna, ¿qué haces aún aquí en el valle? ¿Por qué no te has marchado ya? ¿Si no tienes nada que ver con nosotros? La doncella se estremeció ante el tono del joven, aunque intentó disimular con una sonrisa forzada. El valle es mi hogar. Señorito, no tengo por qué irme. Pero sus ojos evitaron los de Rafael, como si temiera que él pudiera leer en ellos la verdad oculta. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. Rafael la sostuvo con la mirada, sabiendo que en esa aparente calma se escondía el secreto de la muerte de su hermano. Adriana, al enterarse del intercambio, comprendió que el enfrentamiento estaba ya en marcha y que Úrsula, tarde o temprano, quedaría desenmascarada. La sospecha había dejado de ser una duda y se había transformado en una certeza. Rafael estaba decidido. No descansaría hasta probar que Úrsula había sido la mano que envenenó a Julio, y en ese camino sabía que arriesgaba no solo su vida, sino también la de Adriana. El pajar del valle, con su olor a heno fresco y polvo acumulado, se convirtió en escenario de un enfrentamiento inesperado. Ahí se encontraron Bárbara, Irene y Leonardo, en medio de una conversación que pretendía ser conciliadora, pero que pronto se tornó áspera. Bárbara, incapaz de contener sus celos, lanzó la primera acusación con voz temblorosa pero firme. Irene, no me engañes más. Estás enamorada de Leonardo, y lo sabes. Irene, sorprendida, dio un paso atrás. Sus mejillas se encendieron, no de vergüenza, sino de indignación. ¿Enamorada? Bárbara, he perdido a mi hermano.
y lo único que recibo de ti son reproches. No es justo. Leonardo intervino enseguida, levantando las manos en gesto pacífico. Por favor, basta. No debería haber lugar para estos pleitos entre ustedes. Son amigas desde siempre y deberían apoyarse, no destrozarse con palabras. Pero Bárbara no estaba dispuesta a calmarse. Su corazón herido latía con rabia. Si de verdad fuésemos amigas, Irene, me habrías contado lo que pasó aquella noche con Leonardo. ¿Por qué lo ocultaste? ¿Por qué dejaste que me enterara después? ¿Como si yo no significara nada? La voz se le quebró entre la ira y la tristeza. Irene, con los ojos brillantes de lágrimas, respondió con dureza. Te he pedido perdón 1000 veces. ¿Qué más quieres de mí? ¿Que me arrastre delante de ti hasta el fin de los días? Ya basta. Bárbara, la amistad no se construye sobre cadenas de culpa. Leonardo, atrapado entre ambas, intentó intervenir nuevamente. No se dejen llevar por el dolor. Irene, Bárbara, ustedes dos han compartido años de confianza. No permitan que un malentendido las convierta en enemigas. Sus palabras buscaban tender un puente, pero cada una estaba encerrada en sus emociones. El ambiente en el pajar se cargó de silencio. Bárbara miraba a Irene con resentimiento, mientras Irene, agotada, apartaba la vista hacia el suelo. Era evidente que, hasta que no se revelara el contenido de la carta que Amanda había dejado a Irene, la desconfianza seguiría creciendo. Esa carta, aún oculta, era la llave de un misterio que explicaba el distanciamiento de Irene, pero que por ahora mantenía a Bárbara en la oscuridad. Cuando la discusión terminó, las tres figuras se alejaron en direcciones distintas. Leonardo quedó en medio, con la amarga sensación de que sus intentos de reconciliación habían fracasado. Bárbara se marchó con el corazón encendido de celos, y a Irene con la dignidad intacta. Aunque dolida por la acusación injusta, el eco de aquella confrontación quedó flotando en el aire como una herida que aún no cerraba, y un val salvaje, donde cada secreto se convertía en una carga peligrosa. La amistad entre Bárbara e Irene pendía de un hilo tan frágil como los lazos de heno que las rodeaban. Martín volvía a sentir el peso del secreto que lo encadenaba a Matilde en una conversación tensa, casi a escondidas. Le pidió con voz grave que no volviera a tratarlo como hermano, ni en privado, ni mucho menos en público. Dijo con los ojos encendidos: si alguien llega a escucharlo, mi vida quedará destruida. ¿No recuerdas lo que pasó con Isabel? Estuvimos a un paso de ser descubiertos. Matilde intentó amarlo, pero sus palabras fueron firmes. Eres mi hermano. Martín, no puedo negar lo que somos. Él apretó los dientes, dolido, pero la interrumpió con dureza. No lo digas más. Victoria ya sospecha demasiado de todos. Si sabe la verdad, me usará como un peón más en sus juegos, y al final seré yo quien lo pague más caro. La tensión con Matilde no era su único problema. El recuerdo del beso entre Pepa y Francisco lo perseguía con obstinación. Aquel instante, fugaz pero imborrable, lo había marcado más de lo que quería admitir. Aunque intentaba mostrarse indiferente, cada vez que los veía juntos, un nudo de celos le cerraba la garganta. Una cena entre los tres, que pretendía ser un momento de camaradería, terminó por volverse insoportable para Martín. Mientras Francisco reía con Pepa,
Él no podía apartar de su mente la imagen de aquellos labios rozándose. El vaso de vino se le quedó a medio camino y al final, con una excusa poco convincente, se levantó de la mesa. «Mañana tengo trabajo temprano», murmuró antes de retirarse apresuradamente. Francisco, en cambio, no parecía darle importancia a nada. Sus días transcurrían entre bromas y desatinos, sin mostrar el menor interés por la responsabilidad. Amadeo, su padre, ya había perdido la paciencia. «Si quieres llegar a ser mayordomo algún día», le advirtió con voz dura, «tendrás que ponerte las pilas. Este valle no se mantiene con sonrisas ni con promesas vacías». Pepa, atrapada entre la ligereza de Francisco y la incomodidad de Martín, se sintió desgarrada. Quería mantener la amistad de ambos, pero comprendía que la tensión crecía. La cena terminó en silencio, cada uno con sus pensamientos. Martín, desde su cuarto, se preguntaba cuánto tiempo más podría cargar con el peso de su secreto y con los celos que lo consumían en silencio. En Val Salvage, las emociones personales eran tan explosivas como las intrigas familiares. Y Martín, dividido entre su sangre, su deber y su corazón, se encontraba en una encrucijada que lo hacía cada vez más vulnerable. La tarde caía lentamente sobre el valle cuando Matilde buscó a Mercedes para desahogarse. Había algo que no lograba apartar de su mente: las sospechas sobre su difunto marido Gaspar y la relación que siempre unió en secreto a José Luis y Victoria. Cuando la encontró, Mercedes estaba organizando unas telas en la casa pequeña, y al verla entrar con ese semblante inquieto, comprendió que traía algo grave en el corazón. «Mercedes», comenzó Matilda, «con vos voy yo. Necesito saber la verdad. ¿Es cierto que José Luis y Victoria llevan años viéndose a escondidas, incluso cuando Pilar estaba viva?» Mercedes, sorprendida por la franqueza de la pregunta, dejó a un lado lo que hacía y suspiró profundamente. «Sí, Matilde, no es un rumor, es una relación que se prolonga desde hace décadas. El duque nunca fue fiel a Pilar. Victoria siempre estuvo ahí, en las sombras, como su amante». Las palabras golpearon a Matilde con fuerza. Se llevó las manos al rostro, tratando de contener las lágrimas. «Entonces, Gaspar», Mercedes la miró con compasión. Sabiendo lo que estaba a punto de confesar, Gaspar no solo era hijo de Victoria, también lo era de José Luis. «Tu marido fue hijo del duque». Matilde sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. El recuerdo de su matrimonio con Gaspar se teñía ahora de un color más oscuro. «¿Cómo pude vivir tantos años ignorando algo así? Estuve casada con el hijo del hombre más cruel de esta tierra». «¿Y de Victoria?». Mercedes se acercó para consolarla. «No te culpes. Nadie eligió ese destino. Tú fuiste víctima de secretos que otros tejieron para proteger sus intereses. Lo importante es que ahora sabes la verdad y puedes liberarte de ese peso». Matilde, aún conmocionada, asintió lentamente. «Pero todo esto cambia las cosas. Significa que José Luis no solo destruyó a mis hijos y a mí con sus intrigas, sino que además me ató a él de una manera que nunca imaginé. Fui parte de su linaje sin quererlo». Mercedes, con la serenidad que siempre la caracterizaba, añadió: «Gaspar eligió su camino. Matilde, que fuera hijo del duque no borra tus esfuerzos ni tu dignidad. Tú sigues siendo la mujer que luchó por sus hijos».
aunque te hayan arrebatado tanto, el descubrimiento, sin embargo, dejó una herida difícil de cerrar. Matilde se marchó con la mirada perdida, sabiendo que su vida entera estaba marcada por un secreto que la unía, aunque lo odiara, al hombre que dominaba el valle. Y Mercedes, tras verla partir, elevó una oración silenciosa, pidiendo que aquel peso no la arrastrara hacia la desesperación. José Luis aguardaba a Rafael en la biblioteca, rodeado de los libros que tanto utilizaba para dar una apariencia de sabiduría y nobleza. En realidad, sus planes eran mucho más terrenales: manipular a su hijo, arrancarlo de los brazos de Adriana y asegurar que las tierras de Valle Salvaje permanecieran bajo el control de los Galve de Aguirre. Cuando Rafael entró, lo recibió con un gesto calculado, mezcla de afecto y autoridad. Hijo, comenzo con vos grave. Quiero hablarte con sinceridad. Estás dejando que esa muchacha te nuble el juicio. No olvides que perteneces a esta casa y que tu deber es luchar por lo que es de la familia. Rafael lo miró en silencio, intentando descifrar si había en esas palabras un destello de afecto verdadero o solo la ambición de siempre. El duque prosiguió, cargando sus frases de veneno: Adriana no vino aquí por amor. Ella lo que quiere es aprovecharse de nuestra situación. Su padre, Evaristo, no era el hombre honorable que ella pinta. Fue un prestamista cruel, un ladrón disfrazado de benefactor. Se quedó con tierras que no eran suyas. Humilló a tu madre y a mí. ¿De verdad quieres entregarle tu corazón a la hija de un hombre así? Rafael apretó los puños, sintiendo cómo el peso de esas palabras intentaba doblegarlo. Recordaba la dulzura de Adriana, su honestidad, el apoyo que le brindó tras la muerte de Julio. Nada en ella le parecía falso. Sin embargo, la sombra de la duda se colaba como un veneno lento. José Luis, viendo la vacilación en su hijo, redobló el ataque. No dejes que una mujer destruya tu honor. No te dejes convencer por promesas de amor que no valen nada frente a la herencia de los Galve de Aguirre. Debes luchar por estas tierras, por nuestro nombre, por tu sangre. Rafael levantó la mirada, enfrentando a su padre con una mezcla de rabia y dolor. Mi sangre también es la de Julio, y usted lo destruyó con su desprecio. ¿Ahora quiere que lo siga ciegamente? El duque intentó acercarse, pero Rafael retrocedió un paso. Con el semblante endurecido, el silencio que siguió estuvo cargado de tensión. José Luis comprendió que su hijo ya no era el niño que podía dominar con gritos y castigos. Ahora era un hombre que buscaba su propio camino. Aunque las dudas lo atormentaran, Rafael salió de la biblioteca con el corazón en guerra. Entre la lealtad a su familia y el amor a Adriana, entre la mentira sembrada por su padre y la verdad que intuía en el corazón de la mujer que amaba, la tensión en la casa grande alcanzó un punto insoportable. Victoria, tras escuchar de labios de Mercedes la confirmación de que las tierras de Valle Salvaje pertenecían a los Salcedo de la Cruz y Millar, se encerró en sus aposentos con una furia incontenible. Caminaba de un lado a otro, mordiéndose los labios, hasta que finalmente tomó una decisión. Mercedes debía pagar por su atrevimiento. Al caer la tarde, la marquesa se dirigió a la casa pequeña. Sus pasos resonaban sobre la grava con una determinación escalofriante. Llevaba consigo un frasco oculto entre las telas de su vestido. El mismo veneno que alguna vez había servido para acallar otras voces incómodas, la imagen de Pilara.
envenenada en silencio. La acompañaba como un recuerdo que no le provocaba remordimiento, sino orgullo. Mercedes, al verla entrar, comprendió de inmediato que aquella visita no traía nada bueno. ¿Qué haces aquí? ¿Victoria?, preguntó con calma. Aunque sus ojos revelaban cautela, la marquesa cerró la puerta tras de sí y avanzó con un gesto gélido. Vengo a terminar con tu insolencia. Has hablado demasiado y ahora pagarás por ello. Matilde, que se encontraba en la habitación contigua, escuchó la voz de Victoria y se apresuró a acercarse. Alcanzó a ver el destello del frasco en la mano de la marquesa y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Mercedes. «Cuidado», gritó. Irrumpiendo en la sala, Victoria se giró furiosa, escondiendo el frasco detrás de su espalda. «Fuera de aquí. Matilde, esto no es asunto tuyo». Mercedes, lejos de retroceder, dio un paso al frente. «Si crees que voy a suplicarte por mi vida, estás equivocada. Y he enfrentado cosas peores que tu odio, y aunque me quite la vida, la verdad ya está dicha. Rafael, Adriana y todos sabrán que las tierras nunca fueron tuyas». Victoria temblaba de rabia. Sus ojos parecían dos brasas encendidas. Durante unos segundos, el silencio pesó como una losa. Luego levantó el frasco, dispuesta a cumplir su amenaza, pero Matilde se interpuso, extendiendo los brazos. «No lo harás. Victoria, si tocas a Mercedes, me tendrás a mí como enemiga y no podrás ocultarlo». La marquesa vaciló. El odio la impulsaba a actuar, pero la presencia de un testigo complicaba sus planes. Aún así, se inclinó hacia Mercedes, susurrando con veneno en la voz: «Puede que no sea hoy, pero pronto terminaré contigo». Nadie desafía a Victoria Galve de Aguirre y vive para contarlo. Mercedes permaneció inmóvil, desafiante, mientras la marquesa salía de la casa con paso firme. Matilde corrió a abrazarla, temblando. «¿Has estado a punto de morir?», murmuró entre lágrimas. Mercedes acarició su rostro con ternura. «No temas. El miedo es el arma de los cobardes, y yo no le daré ese poder». Pero ambas sabían que la amenaza de Victoria no quedaría en palabras. La tormenta apenas comenzaba, y Mercedes estaba ahora en la mira de la enemiga más peligrosa del valle. La noche cayó sobre Valle Salvaje con un silencio tenso, cargado de presagios. La noticia de que Mercedes había revelado la verdad sobre las tierras corría ya como un rumor imparable entre los criados. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabían que Victoria no dejaría ese desafío sin respuesta. Rafael, ajeno aún a la magnitud del peligro que corría su tía, seguía convencido de que Úrsula era la mano responsable de la muerte de Julio. Ella sabía todo. «Adriana», le dijo mientras caminaban por el jardín, «y estoy seguro de que lo calla porque es culpable, pero ahora temo por Mercedes. Ha hablado más de lo que debería». Adriana lo escuchaba con el rostro serio, consciente de que la amenaza de Victoria era tan real como la de Úrsula. En la casa pequeña, Mercedes se mantenía serena. Aunque sabía que estaba marcada, se había atrevido a pronunciar la verdad, que las tierras de Valle Salvaje no pertenecían al duque, sino a los Salcedo de la Cruz y Millar. Ese secreto, guardado por tanto tiempo,
era ahora su sentencia. Mientras rezaba en silencio, recordó las palabras que le había dado Adriana. La justicia siempre encuentra su camino, aunque la sangre intente taparlo. Victoria, en sus aposentos, planificaba con frialdad. La imagen de Mercedes desafiándola encendía en ella un odio visceral. No habrá paz hasta que desaparezca, murmuraba José Luis. Aunque preocupado, no intentó detenerla. Su orgullo herido por las exigencias de Adriana lo empujaba a cerrar los ojos frente a los métodos de su hermana. Irene, por su parte, seguía guardando la carta de Amanda, incapaz de compartirla por completo. La advertencia de aquella misiva la atormentaba y la mantenía alejada de Bárbara, quien insistía en verla como rival. La amistad que antes las unía se desgarraba poco a poco y Leonardo quedaba atrapado en medio, incapaz de comprender del todo la razón del distanciamiento. En otro rincón del valle, Martín intentaba ocultar su vínculo con Matilde mientras lidiaba con sus celos hacia Pepa y Francisco. Los secretos personales y los celos juveniles se mezclaban con las grandes intrigas, tejiendo una red cada vez más densa que atrapaba a todos. Pero la atención del valle entero estaba puesta en Mercedes. Su valentía la había convertido en el blanco de Victoria, y su vida pendía de un hilo. Esa noche, muchos se preguntaban si la encontrarían con vida al amanecer. El silencio que reinaba no era de calma, sino de espera, una espera en la que cada corazón sabía que el destino de Mercedes podía sellar el futuro de todos en Valle Salvaje